Este es un tema bastante actual, digamos, el tema de la anticoncepción de larga duración, que también puede ser utilizada por adolescentes, y dentro de ella la anticoncepción intrauterina. Sabemos que muchas mujeres no quieren embarazarse porque no lo desean, por razones de salud, por razones económicas, sociales, culturales, porque quieren espaciar el nacimiento de sus hijos o no desean tener más hijos. Pero sin embargo, a pesar de lo que saben, que lo que no quieren, 52% de los 18 millones de embarazos que ocurren cada año en América Latina no son planificados. Esto es porque puede haber falla de los métodos anticonceptivos, algunas veces fallan aunque sean usados correctamente, y muchas mujeres son sometidas a sexo forzado o coercitivo o son violadas. ¿Qué pasa con los adolescentes en el mundo? Sabemos que más de 1.000 millones de jóvenes están entrando en sus años reproductivos, pero sabemos que en Latinoamérica, donde estamos incluidos, el 40% de los embarazos son no planificados. En un trabajo que realizamos en la sección adolescencia del Hospital Rivadavia, el 75% de los adolescentes entrevistados habían iniciado relaciones entre los 14 y los 18 años, con un 82% de los varones entre 13 y 17, con una media de 15.4 años para los varones y de 15.8 para las mujeres. En una investigación exploratoria que realizó SAGIG en el año 2010 con todas las delegaciones del país, tuvimos que la edad promedio de inicio de relaciones sexuales fue de 15 años, voluntariamente el mayor número de los casos, y era llamativo que encontramos que el 20% de las pacientes entrevistadas se hallaba embarazada, con una edad del primer embarazo a los 16.7 años. Podemos agregar la situación en nuestro país, donde los últimos datos del Ministerio son del año 2008, donde entre el 2003, donde era el 13.6 la tasa de embarazos entre 15 y 19 años, mientras que para el 2007 fue de 15.8. O sea que a pesar de los programas nacionales de salud sexual y reproductiva y todo, el embarazo sigue subiendo entre nuestra población adolescente. Por lo tanto, ya hace varios años y desde el año 2007, el NICE en Gran Bretaña y el American College en Estados Unidos recomiendan entonces lo que decíamos, los métodos reversibles de larga duración para las mujeres jóvenes. Sabemos que son métodos con mínimas necesidades para su cumplimiento, el cumplimiento no depende de la usuaria, ¿sí? Como son el DIU, el sistema intrauterino liberador de levonorgestrel, los implantes y los inyectables trimestrales, y sobre todo que nos garantizan alta confidencialidad en el uso. Las ventajas entonces es que nos ofrecen una anticoncepción a largo plazo, costo efectivo, no interfiere en las relaciones sexuales, tiene una baja tasa de efectos secundarios, no interfiere con otros medicamentos y no requiere la participación de la pareja. Sabemos que la nuliparidad y las nuligestas, hacemos esta salvedad, porque siempre se habla de las mujeres nulíparas, pero nosotros incluimos dentro de las adolescentes las nuligestas, o sea, la que nunca ha estado embarazada, también puede utilizar el DIU o el SIU. O sea que ya desde el año 2009, con la última clasificación de la OMS, están considerados para esta población como categoría 2, o sea que se pueden utilizar. Bien, entonces decíamos que teníamos, si estábamos haciendo lo correcto, cuáles eran los desafíos y las consideraciones específicas a tener en cuenta y cuáles serán sus indicaciones. Si bien cualquier mujer que lo desee puede utilizar anticoncepción intrauterina mientras, digamos, las cuestiones de los criterios de elegibilidad estén dados, ¿no es cierto? Bien. En caso entonces de indicarlo en nuligestas, siempre debemos enfatizar la importancia de un comportamiento sexual adecuado y la utilización del doble método como es el preservativo. Hay uno de los mitos, entre comillas, donde el temor del profesional, porque acá nosotros encontramos la barrera de la propia usuaria, donde muchas veces se arrastran mitos sobre la anticoncepción intrauterina, pero la barrera más importante es el propio profesional. Sigo y seguimos recibiendo adolescentes
que por diversos motivos necesitan o prefieren, después de muchos años de haber estado con anticoncepción hormonal, la anticoncepción intrauterina, y seguimos arrastrando, no se puede utilizar previo a un embarazo, no te puede producir infecciones, no te puede producir esterilidad. Entonces, a veces la principal barrera es el propio profesional. Sin embargo, hace años que hay estudios, fíjense, este trabajo es del 2006, o sea, antiguo, y sabemos que el riesgo de infección en el tracto genital posteriormente a la infección de un DIU se da bajo en un 1.5 a 2% y sobre todo en los 20 primeros días post-inserción. Ahora, si después de los 30 días el riesgo de infección no difiere de las no usuarias, tanto en usuarias de DIU como de SIU. Por supuesto que también vamos a encontrar menor tasa de EPI en usuarias de SIU de levonorgestrel, ya que sabemos que su principal mecanismo de acción es el espesamiento del moco cervical y así como no permite la entrada de espermatozoides, tampoco permite la entrada de gérmenes. Entonces sabemos que este riesgo de esterilidad asociado al DIU en nuligestas que se viene arrastrando, ¿sí?, no se asociaba a un riesgo mayor de obstrucción tubaria. Lo que sí verdaderamente produce la infección tubaria es la infección previa por clamidia no diagnosticada, pero esto no significa que la anticoncepción intrauterina sea la responsable de la esterilidad en estas pacientes. Entonces, sabemos que el riesgo de enfermedad pélvica inflamatoria depende del comportamiento sexual de la usuaria y no del método, ya que puede disminuirse este riesgo haciendo una selección, obviamente, cuidadosa de las pacientes o usuarias a quien se lo vamos a colocar. Otro tema a tener en cuenta es la inserción. Muchas veces sabemos que esto puede llegar a ser un desafío, ¿sí?, en cuellos muy puntiformes, pero sabemos que la mayoría de las adolescentes en general van a tener un cuello que puede ser permeable con la ectopía fisiológica que habitualmente tienen, donde verdaderamente no hay diferencias en la colocación en este tipo de usuarias. Pero sí tendremos en cuenta entonces el punto de corte de 6.5 centímetros para la decisión o no de utilizar anticoncepción intrauterina. Sabemos que si tiene un útero con una longitud menor a 6.5, las probabilidades de expulsión están aumentadas. Entonces, sabemos que la profilaxis antibiótica ya hace muchos años no es recomendada de rutina, salvo como en cualquiera de usuarias, valvulopatías, prótesis valvulares, ¿sí? Tratar de poder constatar el tema de vagina sana, ¿sí?, las pruebas sobre todo para vaginosis, no insertar entonces DIU si hay un riesgo elevado de contraer EPI y justamente la inserción, como siempre, regalada, aséptica y cuidadosa. Con respecto a la expulsión, sabemos que si bien la nuliparidad puede ligeramente incrementarla, su incidencia sigue siendo muy baja. ¿Sí? La tasa de fallo en el año de uso es de 1.2 con el DIU de cobre, que esto también disminuye, como lo vamos a ver luego, a 0.2, o sea, es mucho mayor mucho mejor la tasa efectiva, que es de 0.2 en el SIU de levonorgestrel. ¿Cuándo indicamos DIU en un adolescente nulípara? Decíamos que cualquier adolescente, no por el hecho de ser adolescente, no la puede utilizar, pero hay algunas indicaciones más precisas, como pueden ser la discapacidad y en quienes no se puede confiar en el uso de otro método, o la imposibilidad o fracaso de utilizar otro método. No sabemos que en las adolescentes siempre la anticoncepción hormonal combinada la doble barrera con el preservativo es la primera línea, pero sabemos que a veces hay patologías donde no podemos utilizar estrógenos o digamos que pueden producir interacciones medicamentosas, ¿sí?, como pueden ser muchos fármacos que se utilizan para tratamiento sobre todo de enfermedades psiquiátricas. Entonces esta sería una indicación precisa. Pacientes que han sufrido un aborto provocado, donde sabemos que siempre debemos priorizar, ¿sí?, el nuevo embarazo para la colocación de un DIU. Pacientes con conductas sexuales de riesgo, entonces decíamos siempre contemplar la colocación y la utilización del doble método. Importante entonces esto que quede bien claro, los criterios de elegibilidad de la OMS con respecto al DIU y al SIU, dice que desde la menarca hasta las menores de 20 años,
esta sería de clase 2, y mayor de 20 años sería clase 1. Y con respecto a la paridad, entonces lo mismo, clase 2 y clase 1, o sea que todos los métodos pueden ser utilizados. Entonces decíamos que el antecedente, o sea, no que lo provoca, sino haber tenido un antecedente de enfermedad pélvica inflamatoria, solo contraindica la colocación del DIU si es actual o en los últimos 3 meses. Bien, decíamos entonces que, hablamos del DIU, decíamos que el otro sistema de larga duración es el SIU, el sistema intrauterino de levonorgestrel, que como ustedes saben es una... Bien, decía entonces que es un dispositivo de larga duración en forma de T, liberador de levonorgestrel, que libera que tiene 52 miligramos de carga y libera 20 microgramos por día. ¿Y cuál es la ventaja, digamos, de utilizar un SIU de levonorgestrel en adolescentes? Es que nosotros unimos las dos, digamos, las ventajas del dispositivo intrauterino, o sea que no requiere motivación diaria, larga duración, altamente efectivo, rápidamente reversible, con los beneficios de la anticoncepción hormonal. O sea, ¿qué produce el levonorgestrel? Reducción del sangrado menstrual y reducción de la enfermedad pélvica inflamatoria. Y con la gran ventaja que solo el 20%, el 15 al 20% de las usuarias de SIU de levonorgestrel dejan de inhibir la ovulación, digamos. El 80% mantienen sus ciclos ovulatorios y los niveles estrogénicos normales, cosa bastante importante en las adolescentes. Entonces, los beneficios en SIU de levonorgestrel en las nuligestas, entonces la disminución de la dismenorrea, el sangrado menstrual, los cambios producidos en el moco que benefician entonces, como decíamos, el riesgo de EPI y la indicación precisa en ciertas patologías. La eficacia anticonceptiva, el índice de PER, o sea, el porcentaje de mujeres que tienen un embarazo por año es de 0 a 0.2, o sea que prácticamente la tasa de embarazo es 0 con el SIU de levonorgestrel. La tasa de continuidad es muy alta al primer año del uso, según los trabajos de Suhonen, es del 80% y es comparable a usuarias multíparas y nulíparas. Entonces vemos la aceptabilidad del SIU frente a los anticonceptivos hormonales es del 80% contra el 73% de los anticonceptivos hormonales, y tenemos entonces que, como decíamos, la tasa de falla con el SIU es de 0.2% y aumenta con la T de cobre al 0.8%. Y en este estudio de Hatcher no hubo en 24 mujeres que usaron el SIU de levonorgestrel ningún embarazo. La tasa de continuidad entonces es muy alta, y con respecto a otro mito que tenemos y que arrastramos los ginecólogos con respecto a la dificultad en la inserción, en este trabajo del doctor Bamonte, que seguramente a la tarde lo va a explicar mejor por ser el autor, pero bueno, él hizo un trabajo entre nuligrávidas y multíparas y colocaba 3 SIU de levonorgestrel a multíparas y 1 en nulíparas, y iban comparando, tuvieron que solamente en el 18.9% tuvieron fallas en la colocación, y fíjense que en multíparas fue de 17.4, o sea que no es significativo. Y el uso de dilatadores prácticamente fue similar. A veces han utilizado misoprostol para la colocación, pero simplemente no por el tema del dolor, sino por supuesto por la dilatación, pero en general no es necesaria su utilización. A raíz del tiempo vamos a seguir. En este estudio de Nueva Zelanda, donde se estudiaron 179 adolescentes entre 11 y 19 años, el 73% eran nulíparas, hubo entonces un índice de expulsión de 4.4, 0 índice de perforación y nuevamente la alta tasa de continuidad al año del 85%. Y fíjense entonces donde los usos fueron por anticoncepción en el 14%, el 17% por menorragia, sangrado menstrual abundante, que sabemos que frecuentemente se puede dar en las adolescentes, y la mayoría de el mayor número, el porcentaje, entonces en endometriosis, dismenorrea
y discapacidad intelectual. Hay muchos trabajos, sobre todo en Estados Unidos, con este tema, donde verdaderamente la higiene menstrual en estas usuarias suele ser muy inconveniente. Entonces, a esas bajo anestesia, una anestesia muy suave, se les realiza la colocación del SIU de levonorgestrel y verdaderamente trae mucho alivio y calidad de vida a la usuaria. Entonces, como conclusión, podemos decir que el SIU de levonorgestrel es seguro y eficaz para su uso en nulíparas, pero por supuesto debemos realizar tanto para DIU como para SIU, debemos realizar una consejería. Sí, es fundamental el aumento de la compliance, o sea, con una buena consejería, informando, asesorando sobre la elección del método más apropiado, cuáles son las ventajas, cuáles son las desventajas del método, el modo de colocación, el seguimiento, los efectos secundarios más frecuentes, cuáles son los signos de alerta ante los cuales deben concurrir a la consulta y el consentimiento informado. Entonces volvemos a decir que tanto la bibliografía mundial y local no revela una mayor incidencia de complicaciones y efectos adversos respecto a las mujeres con paridad previa. Entonces, el DIU y el SIU es efectivo y seguro para mujeres nulíparas, mayor tasa de continuidad, no aumenta el riesgo de EPI ni la infertilidad, el SIU disminuye el riesgo de la infección pelviana. Respecto entonces a la tasa de expulsión y patrón de sangrado, el SIU es mejor tolerado que el DIU y la inserción puede llegar a ser un desafío o no. Así que bueno, muchas gracias.